Fíjate en esto. Si alguien se planta frente al espejo del baño todas las mañanas, respira hondo y repite en voz alta, no sé, me abro a la abundancia y confío en el proceso. Sí, el típico mantra de motivación, claro. Exacto, pero resulta que esa misma persona tiene el estómago completamente encogido por la ansiedad de llegar a fin de mes. La pregunta es, a ver, ¿qué está escuchando realmente el universo en ese momento? O sea, ¿qué mensaje llega de verdad? Eso es, ¿está leyendo los labios llenos de posibilidad frente al espejo o está leyendo ese terror silencioso que hay ahí en el estómago? Vale, pues vamos a desgranar esto hoy. Me parece un punto de partida brutal. Es que hoy arrancamos una inmersión profunda que, francamente, desafía incluso a quienes ya tienen un largo recorrido en todo esto del trabajo personal. Vamos a analizar los documentos del Templo de Ashra. Un material fascinante, por cierto. Totalmente. Es un nivel de maestría vibracional creado por la formadora consciente Montserrat Blanes. Y la tesis central, bueno, es demoledora. Dice que la vida jamás responde a nuestras buenas intenciones. Nunca. Responde única y exclusivamente a nuestra resonancia real. A esa que emitimos cuando creemos que nadie nos está mirando, ¿verdad? Exacto. Y eso marca una diferencia monumental. Porque, a ver, para cualquiera que lleve tiempo explorando el desarrollo personal, es facilísimo caer en la trampa de la acumulación de conceptos. Sí, el síndrome del estudiante eterno. Justo eso. Leemos un libro, entendemos la teoría intelectualmente y ya creemos que hemos evolucionado. Pero este material no habla de acumular conocimiento en absoluto. Habla de algo mucho más terrenal, de hecho. Eso es, plantea un viaje radical de autodescubrimiento. Un proceso donde un fuego interno, que al principio es a menudo muy caótico, tiene que convertirse en una luz completamente práctica en el día a día. Nos aterriza sin miramientos, vaya. Sabes, me gusta mucho que menciones lo de la acumulación de conceptos, porque a menudo la espiritualidad contemporánea se acaba vendiendo casi como si fuera subir de nivel en un videojuego. Sí, como ir coleccionando puntos de karma o algo así. Exactamente. Como si el objetivo final fuera conseguir los puntos suficientes para escapar a un plano superior. Una especie de cielo donde ya no hay problemas mundanos, ni atascos de tráfico, ni jefes difíciles. Claro, la gran huida hacia adelante. Pero al revisar las enseñanzas de este nivel a Ashra, me he dado cuenta de que apuntan en la dirección diametralmente opuesta. Porque plantean un descenso absoluto al cuerpo y a la materia, o sea, no una fuga. Se me ocurre una analogía sobre este concepto central que es la ascensión. Porque, a ver, hay que recordar que ASHRA es un acrónimo. Sí, significa apertura, silencio, humildad, rendición y, la última A, ascensión. Pues siguiendo con la idea del videojuego, la ascensión no significa cambiar de juego, ni encontrar un portal mágico hacia otro mapa que esté libre de monstruos. O sea, te quedas en la misma pantalla. Te quedas exactamente en el mismo mapa de siempre, en la Tierra, con la misma gente y los mismos retos. Pero, de repente, el motor gráfico del juego se actualiza y todo empieza a renderizarse en ultra alta definición. Fíjate, esa metáfora de la resolución gráfica encaja perfectamente con el concepto de la octava que desarrollan los textos. ¿Cómo lo explican exactamente ahí? Pues en el lenguaje energético de esta maestría, una octava no es una altura física. A veces la palabra ascensión confunde porque evoca esta idea de subir por una escalera hacia las nubes. Claro, una ascensión literal. Pero dar un salto de octava es, en realidad, un cambio vibracional hacia una frecuencia mucho más pura. El documento explica que quien empieza en esto suele estar impulsado por un fuego que quema. Un fuego ansioso, digamos. Sí, un fuego que busca respuestas constantemente fuera, que consume libros compulsivamente, retiros, maestros, de todo. Pero cuando ese fuego madura a través de los pasos previos del método, cambia de naturaleza. Es decir, pasa de ser algo que necesita combustible externo todo el rato a ser algo autónomo. Exacto. Y deja de buscar. Ese fuego agitado se asienta por fin y se convierte en una luz constante que sostiene a la persona desde dentro. ¡Qué potente! O sea, el alma no sube a ningún cielo. El estado de cielo, entendido como presencia y claridad total, es algo que despierta dentro. Es mirar el mismo mundo de siempre, pero desde una expansión donde ya no se reacciona desde el miedo. Sino que se responde desde una confianza plena en el proceso. Pero a ver, detengámonos un momento en el acrónimo este de ASHRA. Porque saltar directamente a la ascensión es saltarse todo el trabajo sucio. Claro, los 4 pasos anteriores son obligatorios. Eso es. Antes de llegar a esa luz, hay que pasar por la apertura, el silencio,
la humildad y la rendición. Y aquí, fíjate, quiero poner un poco de presión sobre el material. Adelante, a ver. La rendición, por ejemplo. En nuestra cultura, rendirse es sinónimo directo de fracaso, es tirar la toalla. O sea, ¿cómo explica la autora que la rendición sea precisamente el paso previo a la maestría? Pues porque la rendición en este contexto específico no es claudicar ante las circunstancias, ¿eh? Es dejar de pelear contra la realidad. Vale, matiz importante. La mente humana tiene una tendencia a la verdad agotadora, a discutir con lo que ya es. Nos decimos cosas como, esto no debería estar pasando, o esta persona debería comportarse de otra forma. Y esa resistencia continua tiene que consumir una cantidad de energía brutal, claro. Inmensa. Por eso la humildad previa te hace reconocer que tu ego no tiene el control absoluto de todo. Y la rendición es sencillamente soltar ese empeño infantil en que las cosas encajen a la fuerza en tu guión mental. Entiendo. Solo cuando dejas de forcejear con la realidad, la energía se libera para dar ese salto hacia la ascensión. Justo eso. Tiene todo el sentido, si estás usando toda tu RAM mental por seguir con la tecnología, en rechazar el presente, pues no te queda capacidad para renderizar el mundo en alta definición. Exactamente, el sistema se colapsa. Ahora bien, me surge una duda muy pragmática con todo esto. Si esta ascensión es un estado interno tan profundo y tan sumamente íntimo, ¿cómo interactúa eso con el carnicero, con el jefe o con la pareja? Claro, porque la vida sigue. Eso es. No vivimos en el Tíbet aislados en una cueva. Entonces, ¿cómo se comunica ese estado interno al mundo exterior? A través del campo energético y de lo que el material denomina la resonancia del alma. Vale, ¿y qué es exactamente esa resonancia? Aquí hay una precisión técnica fundamental en los documentos. Diferencian muy claramente entre vibración, frecuencia y resonancia. A ver, desglosemos eso. Bueno, la vibración es una fluctuación momentánea. O sea, cómo se siente alguien en un instante concreto. La frecuencia tiene más que ver con el nivel de consciencia desde el que se opera habitualmente. ¿Y la resonancia? La resonancia es la suma algorítmica de absolutamente todo. Es lo que realmente se está emitiendo al mundo. Es decir, es como la tarjeta de presentación invisible que entregas antes siquiera de decir hola. Fíjate, es una tarjeta de presentación que además no puedes falsificar de ninguna manera. Incluye tus luces, tus talentos y tus coherencias, por supuesto. Pero me imagino que también incluye la letra pequeña. Incluye todas tus sombras, los miedos ocultos, los autoengaños y los silencios cómplices. El universo, o la vida, o el campo, como queramos llamarlo, no es un ente moral que juzgue tus intenciones. No tiene un sistema de puntos por ser buena persona. Para nada. Es un mecanismo de pura física vibracional. Como mencionabas tú al principio, la vida jamás responde a los deseos ni a las palabras bonitas. Responde a la resonancia. Volviendo al ejemplo del espejo y la abundancia del principio. Imaginemos a un emprendedor. Lanza un proyecto, se repiten 1000 mantras de éxito, diseña un logo precioso y dice, bueno, confío en que esto va a funcionar. El planteamiento ideal sobre el papel. Claro, pero a la hora de la verdad, contrata al proveedor más barato, por pánico a quedarse sin dinero, no delega nada porque desconfía de todo el mundo, y no duerme por la ansiedad de fracasar. Una desconexión total. Si sus labios dicen abundancia, pero sus actos y su biología gritan carencia, el universo lee la carencia, ¿verdad? Totalmente. El universo siempre va a leer el estómago encogido, porque ahí es donde reside la verdad de la experiencia de esa persona en ese momento concreto. ¡Qué implacable! En el protocolo Ashra, de hecho, se analizan los puntos de fractura, donde se rompe esa coherencia interna. La resonancia se desploma estrepitosamente cuando alguien no se dice la verdad a sí mismo. O sea, cuando te cuentas una película. Exacto. Se rompe cuando actúas a medias tintas, cuando intentas sostener dos caminos incompatibles a la vez por puro miedo a perder algo, o cuando decides no presentarte de forma auténtica a tu propio proceso vital. Es como el que dice, quiero una relación profunda, pero en su día a día mantiene unas barreras emocionales infranqueables por miedo a que le hagan daño. Justo. La resonancia que emite esa persona es de cierre total, y el campo exterior le va a devolver experiencias que reafirmen exactamente ese cierre. ¿Sabes? Mencionas el miedo, y esto me parece uno de los puntos más críticos de toda esta inmersión profunda. En los esquemas visuales del material se presenta el miedo como el gran antagonista. Es el bloqueador supremo de la resonancia, sin duda. Y hay una cita de Montserrat Blanes que me dejó pensando bastante. Dice, el miedo no es protector escarcelero. Suena muy poético, pero quiero desafiar un poco esta idea. A ver, adelante.
A nivel biológico y evolutivo, el miedo está diseñado literalmente para protegernos. Evita que acariciemos leones o que saltemos por un precipicio. ¿Cómo reconcilia el texto esta función biológica con la idea de que es un carcelero? Pues la distinción clave reside en diferenciar el instinto de supervivencia inmediata del miedo psicológico proyectado. O sea, el miedo al león que tienes delante es biológico y es súper útil. Útil durante los 5 minutos que dura la amenaza, claro. Exacto. Pero el miedo del que hablan los textos de Ashra es esa estructura psicológica, narrativa, que se instala en la mente y que de repente empieza a gobernar el futuro. Ah, el miedo al qué dirán, al fracaso, al abandono. Sí, o incluso el miedo al éxito, que es muy común. Cuando ese miedo se convierte en el guionista de tu vida, ahí es cuando deja de protegerte y empieza a encerrarte. Y muchas veces se disfraza de prudencia, ¿no? Constantemente. El ego disfraza el miedo de análisis interminable, de perfeccionismo extremo, o de la necesidad de tener, no sé, 3 másteres más antes de empezar un proyecto. O de un escepticismo crónico. También, el texto advierta muy seriamente que si una persona no atraviesa conscientemente ese miedo, el miedo toma las riendas y empieza a tomar absolutamente todas las decisiones por ella. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, creo yo. ¿Cómo se atraviesa de forma consciente? Porque eso de supera tu miedo lo hemos escuchado impreso en 1000 tazas de café. Sí, la positividad tóxica clásica. Sí, eso es. ¿Qué mecanismo real, o sea, práctico, propone esta enseñanza para que el miedo no nos arruine la resonancia? Pues el mecanismo es la no resistencia física. El mayor error, según estos documentos, es intentar combatir el miedo con argumentos lógicos. O sea, intentar convencerte a ti mismo de que no pasa nada. Exacto, eso no funciona. La maestría propone observar el miedo como pura sensación física en el cuerpo, pero sin alimentar la historia mental que lo acompaña. Dejar de darle bola al pensamiento, digamos. Eso es dejar que la química del miedo recorra el sistema nervioso, sintiendo el temblor o la presión en el pecho, ¿vale? Pero manteniendo el eje, sin huir y sin tomar decisiones desde ese estado alterado. Entiendo. Y al no alimentarlo con historias, ¿qué pasa? Que el miedo agota su ciclo biológico natural y se desvanece. Y ahí deja espacio a esa luz constante de la que hablábamos. Fíjate, si actúas mientras evitas sentir el miedo, la resonancia ya está manchada. Pero si dejas que te atraviese y luego actúas desde la quietud posterior, la resonancia sale limpia. Exactamente. Ese es el proceso. Vale, entiendo el mecanismo y me parece fascinante, la verdad. Pero también lo veo increíblemente difícil de detectar en uno mismo, porque el autoengaño humano es una obra de arte muy sofisticada. Oh, somos expertos en autoengañarnos. Totalmente. Si nuestras propias incoherencias y nuestros miedos disfrazados están arruinando nuestra resonancia de una forma invisible, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, para eso el material introduce un concepto que, aviso, puede levantar bastantes ampollas. Es lo que llaman el espejo del campo. Sí, me parece que es, sin duda, la parte más confrontativa de todo el método. Lo es. La premisa del espejo del campo es que el mundo exterior funciona como un mecanismo de retroalimentación implacable. Cada obstáculo repentino, cada proyecto que se cae, no son episodios de mala suerte aleatoria. Son ecos vibracionales. Exacto. Reflejos exactos de algo interno que no está resuelto. Y aquí tengo que hacer otra vez de abogado del diablo, porque este concepto camina por una línea finísima. Si decimos que todo lo que ocurre fuera es un reflejo del interior, parece que estamos a 1 milímetro de culpar a la víctima. Entiendo perfectamente la precaución, sí. Porque imaginemos a alguien que sufre un despido totalmente injusto o alguien que se enfrenta a una crisis de salud muy severa. El campo le está diciendo que su resonancia es tóxica. O sea, ¿no es esto responsabilizar a la gente de cosas sobre las que no tienen ningún control? A ver, es una objeción fundamental y muy necesaria de plantear. Pero la respuesta dentro del marco de Ashra es que el campo no castiga, el campo reorganiza. Reorganiza. Sí, no hay un juicio moral detrás del espejo. El espejo no dice, eres culpable y te mereces esto. Simplemente muestra dónde hay energía estancada o donde tu identidad ya no coincide con tu entorno. Vale, pongamos el ejemplo del despido que decía antes. Pues en ese caso, los textos invitarían a observar si esa persona llevaba años, quizá, sintiendo profundamente que su ciclo en esa empresa ya había terminado. Pero por miedo a la inestabilidad o a no encontrar nada mejor, se negaba a dar el paso. Exactamente. Su verdad interna pedía movimiento a gritos, pero su ego imponía parálisis.
Esa incoherencia genera una tensión brutal en el campo. Y el campo, buscando restablecer la coherencia, rompe la estructura externa. O sea, el evento en sí es neutral. El sufrimiento masivo viene de resistirse a esa reorganización. Justo eso. Es una lectura completamente distinta. Para visualizar cómo funciona este mecanismo sin caer en la culpa, imaginemos a un conductor que va por la autopista. Y de repente, en el salpicadero, se enciende la luz roja parpadeante del aceite. Muy buena analogía. Esa luz roja representa el problema externo en la vida, ¿no? El bloqueo, la crisis, la puerta que se cierra. Reaccionar sintiéndose castigado o culpar al universo sería tan absurdo como, no sé, enfadarse con el piloto luminoso del coche. Totalmente. Y el equivalente a lo que hace mucha gente cuando la vida les confronta sería coger un martillo, romper la lucecita roja para que deje de molestar y seguir conduciendo. O sea, cambiar de pareja rápido o buscar otro trabajo idéntico, ignorando por completo que el motor se está quedando sin aceite. Eso es. Lo que exige la maestría es aparcar, detener la inercia, abrir el capó y examinar de verdad el motor interno. La vida te muestra lo que te niegas a ver bajo el capó. Pero, a ver, a veces abrimos el capó, leemos el manual del coche, entendemos cuál es el problema intelectualmente y creemos que con eso ya está. Ah, claro. La trampa del entendimiento. El material hace una distinción muy dura aquí entre entender e integrar, ¿verdad? Una de las más duras, efectivamente. Porque comprender de dónde viene un patrón no lo disuelve automáticamente. La autora subraya que la energía que no se encarna físicamente se estanca en la mente. Se queda como pura teoría. Exacto. La verdadera integración ocurre únicamente cuando esa toma de conciencia baja de la cabeza al cuerpo, modifica tus decisiones reales y, como consecuencia, altera la realidad exterior. Si el entorno no cambia, si los patrones se repiten con diferentes actores, significa que el aprendizaje sigue siendo puramente intelectual. Aún no se ha integrado. Y la vida, a través del campo, te dirá que hasta que no lo encarnes con acciones, te va a seguir presentando exactamente el mismo examen. Da escalofríos pensarlo así, la verdad, pero tiene una lógica aplastante. Ahora, si aceptamos que el exterior es este espejo gigante, la pregunta que me surge es más bien preventiva. ¿Existe alguna manera de leer las señales sutiles antes de estrellarse? O sea, antes de que el motor eche humo. Sí, se puede ver la advertencia antes de que la luz del aceite se encienda en rojo. Ahí es exactamente donde interviene el último nivel práctico de este tramo, lo que conocen como el lenguaje silencioso del campo. Vale, ¿en qué consiste? Se trata de desarrollar una sensibilidad casi microscópica, porque el alma humana no se comunica a través de grandes epifanías cinematográficas ni con palabras superarticuladas. Habla mucho más bajito. Habla mucho antes de que se forme el pensamiento consciente. Lo hace a través de micromovimientos en el cuerpo físico y en el campo relacional. A ver, estamos hablando del lenguaje corporal clásico. Tipo, si se toca la nariz, está mintiendo, o si cruza los brazos, está a la defensiva. No, va muchísimo más allá de un manual básico de psicología conductual. El texto detalla cómo el cuerpo es el traductor infalible del alma. Interesante. ¿Cómo se manifiesta eso en una situación real? Pues una persona puede estar construyendo una narrativa verbal perfecta de por qué debe aceptar un negocio, por ejemplo. Pero su fisiología cuenta otra historia. O sea, el cuerpo le está llevando la contraria. Totalmente. Puede ser una sutil contracción en el pecho, una respiración que de repente se vuelve superficial, una caída en la temperatura corporal o un peso inexplicable en el estómago. El cuerpo y el tejido emocional reaccionan al instante a las incoherencias. Incluso más sutil aún es lo que llaman el pulso del alma. Es una certeza silenciosa, un conocimiento directo de que algo no encaja, aunque la mente aún no tenga los datos lógicos para argumentarlo. Vale, reconozco que esto me parece brillante, pero también extremadamente peligroso en la práctica diaria. ¿Por qué lo dices? Porque si empezamos a vivir intentando decodificar el pulso del alma en cada interacción, o sea, si en mitad de una reunión empezamos a fijarnos en que al compañero le ha cambiado el ritmo respiratorio, Ya veo por dónde vas. o si en una cena analizamos cada parpadeo de nuestra pareja, no corremos el riesgo inminente de volvernos unos paranoicos insufribles. Es facilísimo empezar a proyectar nuestras propias inseguridades y creernos que leemos la mente. Es un riesgo tan elevado que los propios documentos le dedican un apartado extenso al antagonista específico de este nivel. Y ese antagonista es la sobreinterpretación. Me encanta.
La trampa del ego espiritual. Exactamente. El ego creyendo que ahora tiene superpoderes de clarividencia. El mayor obstáculo para quien empieza a percibir estos micromovimientos es la tentación de dramatizar y de intentar adivinar los motivos ocultos del otro. Empiezan a llenar los huecos con suposiciones, claro. Sí, a intentar leer traumas de la infancia en un simple cruce de brazos o a sentirse iluminados descifrando supuestas dinámicas energéticas en la cola del supermercado. Y ese afán por demostrar cuánto veo, en el fondo rompe la resonancia original, porque la mente ha vuelto a tomar el control para sentirse superior. Y el ruido mental ahoga la señal, así de simple. La verdadera maestría que plantea Ashura exige una disciplina férrea. La disciplina de nombrar internamente solo lo que aparece, sin añadirle un guión de Hollywood. O sea, limitarse a los hechos físicos. Eso es. Si observas que la respiración de la otra persona se entrecorta, el dato real y objetivo es únicamente ese. Su respiración se ha entrecortado. Punto. No significa que te esté ocultando un secreto terrible ni que tenga un bloqueo ancestral. Solo constatas el fenómeno. Exacto. El texto lo resume con una máxima muy profunda. Dice, el silencio ordena el campo. Es decir, al no emitir juicios ni inventar historias, permites que la verdad de la situación aflore por sí misma. Pero, es un ejercicio de contención casi heroico, ¿eh? Cuesta muchísimo, sí. Porque nuestra mente está diseñada evolutivamente para buscar patrones y cerrar historias incompletas. La mente detesta los finales abiertos y detesta el vacío. Siente que si no está analizando compulsivamente, deja de ser útil. Y ese es el corazón del desafío. El material subraya que a menudo, justo antes de dar ese gran salto de ascensión, la mente entra en pánico total porque se enfrenta a un silencio profundo. Un silencio donde la narrativa pierde protagonismo. Por eso, muchos practicantes se autosabotean generando drama externo o buscando conflictos donde no los hay. Inventan ruido simplemente para no tener que soportar la inmensidad de ese silencio. Es fascinante la arquitectura de todo este proceso, la verdad. Si miramos el recorrido completo de estas enseñanzas, es un mapa de coherencia implacable. Desde el principio hasta el final. Arrancamos viendo cómo el fuego de búsqueda tiene que transmutarse en una luz estable a través de la apertura, el silencio, la humildad y la rendición. Comprendimos que no podemos engañar a la vida con palabras. Porque nuestra resonancia emite la verdad innegable del cuerpo. Enfrentamos al miedo no como protector, sino como carcelero. Vimos la prueba de fuego del espejo del campo, que nos pide dejar de intelectualizar y empezar a integrar con acciones reales. Y por último, rozamos esa maestría del lenguaje silencioso, aprendiendo a escuchar la verdad sin sobreinterpretarla. Me parece vital este enfoque hoy en día, porque demuestra que la alta espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con aislarse del mundo. Requiere una valentía salvaje para ser brutalmente honesto con uno mismo en las interacciones más mundanas. Es sostener la coherencia entre lo que el cuerpo siente, lo que la mente calla y lo que las manos hacen al final del día. Exacto. Y fíjate, si destilamos todo esto hasta su esencia última, nos deja con una perspectiva que puede cambiar radicalmente cómo interpretamos nuestras propias vidas. ¿En qué sentido? Pensemos en esto. Si comprendemos que el universo es un espejo perfecto que solo responde a nuestra resonancia más profunda, y si el alma habla con mayor claridad en los espacios de silencio absoluto, donde no hay narrativas, Nos cambia la definición de lo que consideramos un problema en la vida, claro. cambia por completo, porque entonces tal vez esos periodos largos y frustrantes que nosotros etiquetamos con angustia como estancamiento o aburrimiento insoportable, no sean un error en el sistema. Ni un castigo divino. Para nada. Y si esos inmensos vacíos, donde parece que no pasa nada, son en realidad el mayor regalo del campo, quizás son un lienzo en blanco que el universo nos ofrece, esperando a que por puro agotamiento dejemos de sostener a nuestro ruidoso personaje histórico. Para que por fin nos atrevamos a emitir nuestra nota más genuina. Exactamente. Emitirla en el más absoluto y puro de los silencios.